Saludos mi gente, bienvenido a este tu canal, Un Cafecito con Emanuel. Estoy bien contento, bien gozoso, bien alegre porque estoy compartiendo con ustedes una historia más, una reflexión más que espero que sea de gran bendición como lo fue para mí. Quiero hablarle a ustedes de una historia. Eran dos burros y espero que ninguno se siente identificado, ¿eh? Eran dos burros que iban con una carga bien pesada en su lomo. Uno con una carga muy pesada, eran sacos de azúcar, y el otro burro iba con algodón, o si le quieren llamar esponjas, con varios sacos de esponjas. Entonces iban por un camino y se encuentran de frente un río. Y ese río, pues ellos no sabían cuán profundo era ese río. Y un burrito le pregunta al otro, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Quieres que le demos la vuelta o buscamos un puente? Y el otro burro le dice, no, he escuchado que muchos han cruzado por el mismo centro del río y no les ha pasado nada. Eh, Quiero hacer una pausa aquí porque muchas veces nosotros tenemos una meta y tenemos un fin y queremos llegar a ese lugar y queremos imitar lo que otros han hecho, queremos hacer lo mismo, las mismas estrategias que otras personas han hecho. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino, tenemos que utilizar nuestras propias estrategias, porque quizás lo que le funcionó a esas otras personas no nos funciona a nosotros igual. Volviendo a la historia. Y el otro burro dice, bueno, pues si tú has escuchado que otro burro o otros animales han pasado por aquí, vamos entonces a intentarlo. Pero no sabemos cuán profundo es ese río. Así que se dan a la tarea de cruzar el río. Recuérdese, uno tiene muchos sacos de sal y el otro tiene muchos sacos de esponjas. Así que el de los sacos de sal dice, yo voy primero, se lanza y empieza a cruzar el río. ¿Qué pasa? La sal comienza el agua comienza a mojar la sal y la sal empieza a desintegrarse. Por lo tanto, esa carga bien pesada que tenía ese burro en sus lomos empieza a disminuir y él se hace más liviano. ¿Por qué? Porque la carga ya se ha ido con el agua, se ha dispersado. Entonces, ese burro logra cruzar hacia el otro lado, pero el río era bien hondo, bien profundo. Así que ese logra cruzar al otro lado y se gira y comienza a esperar al otro burrito, que tiene una carga más liviana, que son las esponjas o los algodones, como le quieren llamar. Y el otro comienza su tarea de poder cruzar ese río con las esponjas. ¿Qué pasa? Las esponjas comienzan a mojarse. Comienza a ponerse más pesada esa carga porque la esponja comienza a absorber agua y al absorber toda esa agua se hace más pesado y el burro comienza a hundirse. Recuérdese que el río era bien profundo y el burrito comienza a hundirse poco a poco tratando de lograr pasar hacia el otro lado y el burrito pues se hundió y lamentablemente se ahogó. ¿Cómo eso nos aplica a nuestra vida? Eh, Muchas veces nosotros tenemos una meta, que es al otro. Recuérdense que estaban cruzando un río. La meta es llegar al otro lado. Muchas veces tenemos esa meta de llegar más allá de donde hemos estado parados o donde estamos caminando. Se presenta el río que simboliza una situación, un problema, una dificultad en nuestra vida. Y nosotros tenemos esa carga, ese bagaje que llevamos cargando desde hace tiempo, ya sea una experiencia del pasado, un trauma o una situación, algo que nos afectó profundamente. Y tenemos ese bagaje, no importa que sea liviano, que sea pesado, todos tenemos ese bagaje en nuestra espalda. Y muchas veces pensamos, no, mi trauma o mi situación del pasado era bien liviana, no era tan complicada como es la carga de otra persona. Y otros, pues tenemos unas cargas, un bagaje o una situación en el pasado que nos pesa bastante y pues complica un poco más ¿verdad? El asunto. Eh, entonces, vemos cómo esas dos características se pueden presentar en las personas. Y cuando una persona tiene una carga mucho más pesada, sabe que al cruzar el río puede ahogarse. Pero
muchas veces no nos damos cuenta de la naturaleza de esa carga que tenemos o que estamos llevando, las características de esa carga. Puede ser que esa carga, cuando se presente la situación o el problema, simplemente esa carga se hace más ligera, se hace más liviana, porque quizás ya con ese problema esa carga va, como quien dice, disminuyendo o se va dispersando. Como también una carga que nosotros pensamos que es una carga bien ligera, bien liviana, cuando llega esa situación se nos hace más pesada y no nos damos cuenta que realmente esa carga o esa situación o esa experiencia del pasado realmente era bien pesada y simplemente la dimos por entendido, la dimos así como en cuenta, como que no pesaba, que como que no tenía mucha importancia, no tenía mucho, ¿verdad? Muchas repercusiones. Y se nos olvida que en la palabra eh, nos habla cuando nosotros tenemos una carga en el pasado o en el presente o tenemos una dificultad. Se nos olvida que en Mateo 11:28 dice, venid a mí los cargados y trabajados y los cansados o afligidos, depende de la versión que estén leyendo, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si nos ponemos a analizar un poquito ese versículo, no quiere decir que nosotros los cristianos, al convertirnos al evangelio o a aceptar esa función o aceptar esa vida de cristiano, lo cual nos cambia la vida totalmente, vamos a vivir una vida fácil. Eso no es lo que quiere decir ese versículo. Ese versículo, cuando habla de que mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que se está refiriendo es que Jesús nos está diciendo eh, que con Él, viviendo con Él a través de nosotros, viviendo la experiencia del Evangelio, viviendo una vida conforme al corazón de Dios, viviendo con el Espíritu Santo, todas esas cargas se aligeran, se ponen livianas, porque Él es el que lleva nuestras cargas, porque nosotros tenemos que depositar en Él, en el Espíritu Santo, todas esas cargas pesadas. Entonces, a eso es que Él se refiere cuando Él dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y Dios sabe que nosotros somos personas débiles y nos dejamos llevar por nuestra fuerza humana, nuestra fuerza carnal. Somos realmente bien débiles. Y por eso es que Él dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Lo dice en 2 Corintios 12:9. Entonces, su po- ¿a qué se refiere con que su poder se perfecciona en nuestra debilidad? Quiere decir que cuando nosotros aceptamos que somos débiles, cuando nosotros aceptamos que no podemos con la carga y aceptamos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ahí entonces es que él acciona el Espíritu en nosotros y el Espíritu es el que lleva nuestra carga, el Espíritu es el que lleva todo ese bagaje, el Espíritu es el que nos ayuda a caminar con todo ese peso. Entonces, bien claro está en la Biblia. Nosotros somos débiles humanamente, pero Él es fuerte en nosotros cuando vive a través de nosotros. Así mismo lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no es en Cristo, si no es a través del Espíritu de Él, nosotros no llegamos a ningún lado. Realmente no podemos, no tenemos esa fuerza. Volviendo a la parábola de los dos burros. Esos dos burros representan, digamos así, nosotros. O sea, nosotros somos medio burros, o sea, somos medio ignorantes hasta cierto punto en la vida. Entonces, tenemos esa carga en nuestras espaldas, vamos hacia un camino, vamos hacia una meta, vamos hacia un destino. Entonces se nos presenta un río. Entonces, si nosotros no ponemos nuestra carga en las manos de Dios, esa por más liviana que sea o que aparente ser, esa carga se nos va a hacer más pesada. Tan pronto esa carga se moje en ese río de dificultades, de problemas, nos va a hundir, nos va a limitar llegar hacia el otro lado, o no solamente limitar, hasta imposibilitar llegar al otro lado. Entonces necesitamos depender del Espíritu Santo para que nos ayude a llevar esa carga del pasado. Al igual que si esa carga es demasiado pesada y usted piensa no voy a llegar hacia el otro lado, realmente
no tengo las fuerzas para llegar al otro lado, porque es muy pesada la carga. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar, si usted se lo deposita en él, se va a encargar de levantar esa carga, de disolver esa carga en el río de Dios. Entonces esa carga se va a disipar y se nos va a hacer mucho más fácil llegar a ese destino que es el otro lado del río. Eh, Bien interesante ¿verdad? Esta comparación. em, y a mí me llega bien profundo en mi espíritu, porque cuando yo estaba pasando la dificultad de lo del cáncer, los que no me conocen, ya pronto voy a grabar mi testimonio en los podcasts, así que esté bien pendiente. Si pueden, suscríbase al canal y dar al botoncito de notificaciones para cuando yo suba ese testimonio, usted pueda recibir notificación y poder escucharlo. Cuando yo estaba pasando por ese proceso del cáncer, yo tenía unas experiencias del pasado que me limitaba. Esas experiencias del pasado me imposibilitaba poder alcanzar una meta. Tenía unos traumas. Entonces, cuando llegó esa experiencia fue que yo me sentí débil, yo me sentí que no podía más. En ese tiempo, yo recuerdo que mi fe ¿verdad? Yo fui criado en el Evangelio, pero en ese momento mi fe no estaba tan activa, yo estaba débil, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente. Entonces, esa carga del pasado, esa rebeldía que yo tenía contra Dios, cuando se me presenta el cáncer, que viene siendo ese río, yo necesitaba y tuve que depositar todo ese pasado, toda esa experiencia del pasado en las manos de Él. Y él lo que hizo fue que disipó la carga. Esa carga la tomó el Espíritu Santo y me alivianó la carga. Entonces, cuando yo estaba en el proceso de combatir el cáncer, en ese proceso de lucha por sobrevivir, yo pude obtener una victoria sobre el cáncer, porque fue el Espíritu Santo el que me ayudó a continuar hacia adelante. Fue el Espíritu Santo que agarró esa carga del pasado, la quitó de mis espaldas y me alivianó y pude pasar ese río de dificultad. Yo no sé realmente cuál es tu río. Yo no sé si ese río turbulento es una enfermedad. Yo no sé si es una situación financiera. Yo no sé si son traumas del pasado de tu niñez o un trauma que realmente te marcó la vida. Yo realmente no conozco tu situación, pero Dios sí la conoce. Y yo no creo que haya nada ni nadie que pueda con el poder de Dios. Yo no creo que haya nada ni nadie que pueda superar el poder y la majestad de Dios. Y sobre todas las cosas, no hay nada ni nadie que pueda superar su amor hacia ti. Eso estoy 100% seguro. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Y es confiar primeramente en Dios. Es confiar que Dios puede agarrar esa carga y quitársela de su espalda. Y trabajar la situación si usted deposita toda esa carga en Él. Confía en Él y Él va a hacer. Usted tiene que hacer algo. Dios no lo va a hacer así por magia o por instinto, no. Dios va a esperar que usted confíe en Él y usted tome la acción de depositar su confianza en Él y creer que Él lo va a hacer. Él es un caballero, Él no abre la puerta, Él espera que usted abra la puerta de su vida para que Él pueda entrar. Así que es algo que usted tiene que hacer, es su responsabilidad. Él no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer cuando usted haga lo que usted tiene que hacer. Así que esa decisión es de usted. Así que mi exhortación hacia usted es: confíe en Dios. Deposite su carga en Él. Acepte que usted no puede. Y acepte que Él sí puede. Y acepte su palabra. Y sobre todas las cosas, cuando usted acepta que Él va a hacer ese milagro en su vida, comprométase y siga su palabra, siga sus estatutos, siga su camino, obedezca lo que Dios le ha mandado hacer.
en gratitud de lo que Él hizo, está haciendo y hará. Entonces usted va a ser obediente a su palabra y va a dedicar su vida a Él. Y ahí está el secreto real de lo que es la felicidad. Es una palabra de mi corazón que ha llegado a mi corazón, que le ha puesto Dios en mi vida, que le ha puesto Dios en mi corazón para usted. Así que no olvide eso. Yo creo que todos tenemos que alinearnos más con Dios y desarrollar esa intimidad con Dios y día a día conocer más su espíritu, para conocer el poder de su espíritu, y usted verá cómo su vida será transformada. No importa cómo fue el pasado, no importa el trauma, no importa el bagaje que usted traiga en su espalda, no importa la cantidad de años que hayan pasado, yo estoy seguro que el Dios que yo le sirvo puede sanar todas sus heridas y puede agarrar esa carga, y ya usted verá que va a pasar el mar, va a pasar el río en seco, como Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Así mismo Dios lo va a hacer en su vida, y así usted va a pasar esa laguna, ese lago, ese río de turbulencia y de situaciones que vienen a la vida, y va a pasar en seco y va a llegar al otro lado libre y aliviado. Si le gustó este mensaje, suscríbase a nuestro canal, denle like, y yo estoy seguro que si usted comparte este mensaje con otras vidas, créame que este mensaje sí va a llegar muy lejos y va a afectar positivamente a muchas vidas, porque el mensaje no es mío, yo no me lo inventé. El mensaje es un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida y para la vida de los seres que usted ama. Comparte este video, suscríbase a nuestro canal y comente. Los testimonios son hermosos, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo quiero escuchar y quiero leer cómo Dios ha llevado este mensaje a su corazón y a su vida y cómo le ha impactado. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y lo espero la próxima semana con un mensaje de reflexión para tu vida, en donde Dios se glorificará, de verdad se va a mostrar su gloria en la vida de cada uno de nosotros, porque la administración no es solamente para usted, sino también para mí. Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo espero en una próxima ocasión. Bendiciones.